Hola, mi nombre es Sandra Millán, soy estudiante de Sociología de la UNAD y en el marco del curso de Sociología de la Vida Cotidiana vamos a analizar dos artículos para em, desarrollar habilidades y reconocer símbolos y representaciones sociales desde el punto de vista sociológico. El primer artículo es de la autora Alessandra Olivi, Los grafitis urbanos, una expresión creativa del texto social donde pues se analiza el fenómeno del grafiti y el cual se lleva a cabo en el espacio público urbano. El grafiti nació en Nueva York por los años 80 como una contracultura, una forma de resistencia ante la discriminación de grupos étnicos como los negros en el Bronx de New York y también los latinos. Este fenómeno se fue extendiendo luego por el resto de América Latina y del mundo. Como palabras claves aquí tenemos sociología, simbolismo urbano, espacio público urbano, arte callejero, street art, graffiti e identidad colectiva. Ok, hay algunos conceptos, tal vez el más importante dentro del artículo es leer la ciudad como un texto. Hay varios autores como Walter Benjamin, que fue un filósofo crítico eh, alemán asociado con la escuela de Frankfurt. Él decía que la ciudad es una inmensa biblioteca, un texto que nos habla, que une el pasado con el presente. Igualmente Ronald Barthes nos habla de un discurso que le habla a sus habitantes. E Italo Calvino, que era un periodista y escritor italiano, antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, nos dice que la ciudad te dice todo lo que debes pensar sobre la ciudad. Es decir, que la ciudad es como un elemento orgánico, al igual que sus habitantes, refleja sus identidades. Existe un lenguaje oficial en el espacio urbano que es eh, las normas, como un semáforo, como una cebra, como unos anuncios, la misma arquitectura y el paisajismo que están controlados y administrados por el gobierno, por la administración local. Sin embargo, hay otro tipo de lenguaje que también se expresa y en este caso el arte callejero o el graffiti es una expresión muy importante dentro del espacio urbano. Representa esa antidisciplina, esa resistencia hacia aquello oficial. ¿Qué tipos de grafitis hay? Nos explica la autora que tenemos el tagging, que es esa firma del artista con símbolos ya sean muy sencillos o sofisticados y complejos de entender. Aquí podemos ver un ejemplo en el barrio La Candelaria sobre el tagging. Otro tipo de graffiti es el de stencil, que fue ampliamente extendido o utilizado por un autor muy famoso a nivel mundial que es Banksy. Banksy hace una forma de protesta social ante situaciones generalmente políticas o de discriminación. En este caso vemos aquí una representación de La Paz con un chaleco antibalas que está representado en Belén, en un muro, en un centro cultural palestino. Y bien, por último, también está otra manifestación artística, ya meramente artística del graffiti, que es el arte como expresión creativa dentro del espacio público. Mm,
Tenemos aquí otros conceptos a tener en cuenta en este artículo y son el de Hanover, que dice que el graffiti es una expresión histórica y social que además es temporal, es muy fugaz y cumple funciones de introducir en el discurso público mensajes desde lo marginal, ¿no? Desde aquellos segregados que no tienen voz y que la única manera que lo encuentran es a través de la expresión artística en el espacio público. Y el de Saimakis, que nos dice que el graffiti puede ser considerado como una acción política per se en cuanto contribuye a animar al debate público y a politizar el paisaje urbano. Creo que este concepto es muy importante porque la participación política, la participación ciudadana se hace desde las calles y es muy importante fomentar este tipo de voz para expresar aquello que, a expresar el sentir del pueblo, ¿sí? El sentir de aquellos que no pueden ser escuchados de otra manera y esa es una forma de participación política. Por último, como conclusión del artículo, pues la autora se basa en el pensamiento de Foucault, traduciéndolo al graffiti y definiéndolo como ese performance individual que tiene lugar en el espacio público que permite la creación de heterotopías, entiéndase heterotopías como esos espacios heterogéneos donde se presentan poderes, fuerzas, ideas, eh, construcciones, irregularidades, donde la otredad encuentra expresión y donde por un momento fugaz la sociedad se mira al espejo. Allí radica el valor del graffiti como expresión creativa y autorrepresentación de identidades colectivas. Ahora vamos a analizar el artículo de los autores Carla Contreras y Miguel Ángel Zamudio y este trata de las representaciones sociales acerca del embarazo y la maternidad, análisis de memes de Facebook. Este es un artículo que se basó en, en el análisis o la etnografía, que es una rama de la etnografía para aplicarse en las redes sociales, y se hizo sobre un grupo llamado Embarazadas y Mamás de Guadalajara, en México. Este estudio se hizo entre junio del 2017 y marzo del 2019. Palabras claves: atención médica, corporalidades, embarazo, Facebook, maternidad, memética, redes sociales digitales, representaciones sociales. El contexto donde se lleva a cabo este fenómeno pues es el contexto digital o en otras palabras el ciberespacio y los actores pues son cibernautas y usuarios de la red Facebook. Como conceptos claves podemos destacar pues primero el concepto de meme, que es definido por Ramírez como una unidad de pensamiento del sentido común que replican símbolos y pautas culturales. Son herramientas claves para transmitir y replicar información y opiniones con mucha rapidez. Moscovici, también citado en el texto, nos habla de la importancia del lenguaje y los iconos en la formación y transformación de ideas para la vida social. Es decir, en la interacción social, en la comunicación, el lenguaje y los símbolos pues tienen un papel fundamental para comprender el lenguaje y convertirlo en un lenguaje universal. Valencia lo refuerza resaltando la comunicación a través de la intermediación de expresiones sociales, imágenes, actitudes y creencias compartidas y perpetuadas colectivamente. ¿Cómo sucede este fenómeno de la representación social? Pues primero se hace una objetivación, que son todas las opiniones de construcciones realizadas entre los individuos. Luego estas ideas son trasladadas o representadas en imágenes que empiezan a ser comprendidas universalmente y
cómo se anclan, cómo quedan presentes de forma permanente, pues a través de la difusión de colectivos como las redes sociales, en este caso del análisis de Facebook. Bueno, en el artículo, en la investigación, se analizan dos categorías. Una es el embarazo y la otra es la maternidad. Eh, Dentro de estas categorías hay unas subcategorías o variables que se analizaron. La atención médica, donde los memes critican la violencia obstétrica en hospitales y el trato deshumanizado. Las expectativas de las mujeres sobre el parto y la realidad. Creencias populares como rituales o religiones que usan objetos para protegerse o proteger al feto. Se habla también mucho de las transformaciones corporales que pueden verse como positivas o negativas. Por ejemplo, este meme que dice cómo me veo y cómo me siento. Entonces, a través del humor se utiliza mucho el lenguaje para expresar ideas respecto a la maternidad o evidenciar cosas que la normatividad social, que es otro de los elementos analizados, no dejan de entrever usualmente porque también se romantiza mucho el embarazo. En cuanto a la maternidad, pues se analizan subcategorías como el núcleo de representación social, es decir, toda esa imagen que se ha creado hermosa de lo que es la maternidad, eh, la imagen o el estereotipo de la mujer amorosa, abnegada, las supermujeres, con múltiples roles versus la maternidad como algo agotador, se presentan ambas caras de la moneda. El agotamiento, y a través del humor se critican las expectativas hegemónicas de que sea siempre una experiencia agradable y los memes muchas veces lo que hacen es visibilizar las exigencias sociales y personales para cumplir con todos esos roles. Tiempo libre y ocio es otro de los elementos que se analizan, en el cual la maternidad puede limitar el tiempo libre y la dinámica de pareja. Aquí pues aquí podemos ver un meme que sale en el artículo en donde cuestionan a la mujer si realmente está eh, lista para sacrificar tantas cosas por vivir la maternidad. Entonces también es un espacio de reflexión ante esos paradigmas que tenemos de la maternidad. En el artículo se concluye que los memes no solo reproducen ideas dominantes, sino que también actúan como espacios de crítica y reflexión sobre las experiencias reales de las mujeres en cuanto al embarazo y la maternidad. En Facebook, los memes son herramientas poderosas para difundir representaciones sociales sobre este tema, eh, tanto para reforzar toda esa posición tradicional de roles y normas, como también aquellos discursos disruptores que cuestionan las imágenes idealizadas. Como conclusión general del ejercicio, ya sea a través del arte en el espacio público o a través de memes en el ciberespacio, las ideas, pensamientos y creencias son construcciones sociales que pasan por el tamizaje de la opinión y el referente del otro, como si se necesitara una reafirmación colectiva de la identificación propia de emociones, sentimientos y posiciones vividas o imaginadas. Estas subjetividades validadas mediante la interacción en los diferentes ritos sociales de la vida cotidiana es la construcción social que naturaliza dichas ideas y creencias convirtiéndolas en un lenguaje universal. Es decir, que sigue habiendo esa dicotomía entre si es el espacio, digamos, la interacción social y la estructura, o si es esa microsociología de los actores en la vida cotidiana los que nos marcan y los que crean las representaciones simbólicas. Pues bien, la conclusión es que es un
diálogo de dos vías porque es muy atractivo eh, mirar la creatividad del otro para yo recrearme dentro de esa creatividad en mi realidad, con mis subjetividades e identificarme. El otro termina siendo un espejo de mí mismo. Entonces, he ahí como el encanto de esta comunicación de doble vía. Muchas gracias.